Bien, saludos, saludos. Esto es Metrópolis Social, un espacio que busca orientar, analizar, comentar sobre todo lo relacionado a los aspectos sociales, políticos, económicos y culturales de todo el mundo, pero especialmente de esta región latinoamericana. Yo soy Fabricio Geraldino, como de costumbre con todos ustedes. Hoy no está con nosotros el buen amigo, hermano y compañero Alejandro Cuevas Tavares. Recuerden suscribirse a nuestro canal, darle clic a la campanita, comentar y compartir nuestro contenido. Hoy vamos a hablar de dos temas fundamentales que están en la palestra pública de la región latinoamericana y ambos pertenecen a la región sur. Uno de esos temas es lo que está ocurriendo con el Perú. El Perú, que desde hace varios años ha venido de crisis política de manera consecutiva. Todos recordamos lo que ocurrió con Pedro Pablo Kuczynski por ahí, por el año 2008, que fue vacado de sus funciones como presidente por el Congreso Fujimorista en ese entonces, supuestamente por estar vinculado con los temas de Odebrecht. Y digo supuestamente porque el hombre todavía no tiene una condena. Pero luego vino Martín Vizcarra, de corte izquierda, quien a la vez era vicepresidente de Pedro Pablo Kuczynski y fungía como embajador de la República Peruana, del Perú, en Canadá. Martín Vizcarra, al llegar a la presidencia, enfrentó el Congreso Fujimorista, emitió una cuestión de confianza, cerró el Congreso durante una legislatura, convocó a nuevas elecciones congresuales en donde salió electo un nuevo Congreso. Sin embargo, esto le degeneró eh, en múltiples conflictos políticos que asusaron, asusaron de por sí las diferencias que este tenía con el Fujimorismo. Pero al mismo tiempo tenemos que recordar que en ese entonces iniciaron las acusaciones penales en contra de la líder del partido Perú Posible, Keiko Fujimori, hija de Alberto Fujimori y en ese entonces principal líder de la oposición. Pero ¿qué pasó con Martín Vizcarra? Una serie de cuestionamientos, de escándalos, de corrupción y en un momento en el que el cono sur de Latinoamérica vivía momentos de mucha rebelión, especialmente propiciado por grupos de izquierda. Se encontraron en Perú muchas manifestaciones de rechazo, de repudio total en contra del señor Martín Vizcarra y su gobierno. Eso hizo que el Congreso Fujimorista cesara, lo declarara vacante por incapacidad moral y luego entonces hubo una sucesión de presidentes temporales que culminó con Fernando Sagástegui, quien tuvo la responsabilidad de convocar a elecciones en donde salió electo nada más y nada menos que el chotano Pedro Castillo Terrones. Pedro Castillo, un hombre de descendencia, perdón, indígena, sindicalista, maestro de toda su vida, fue postulado por el partido del señor Vladimir Cerrón, partido de corte comunista que había gobernado en, en algunas partes, en algunos pueblos del Perú. Pedro Castillo llega con un discurso altamente progresista,
divisionista desde mi punto de vista, que no sentó bien en una parte de la sociedad. Pero antes hay que decir que Pedro Castillo se enfrentó en una segunda vuelta a Keiko Fujimori. Fujimori, que había sido ya la tercera vez que se iba a unas elecciones y por tercera vez pierde por pocos votos. En este caso, menos de 50.000 votos. Pero antes de eso, Pedro Castillo se aseguró de sacar de por medio a candidatos que pudiesen realmente hacerle sombra en una segunda vuelta, como lo fue el economista Hernando Soto. Ellos procuraron, él y su partido procuraron de que la candidata a la segunda vuelta fuese Keiko Castillo, Keiko Fujimori, perdón, que si bien es cierto, mantenía un porcentaje de popularidad, digamos que medianamente importante, tomando en consideración las condiciones políticas del Perú, pero también con un techo muy bajito, algo que no pasaba con Hernando Soto y otros de los candidatos de esa primera vuelta. Pues bueno, se encargaron de que la candidata a segunda vuelta fuese Keiko Fujimori y se enfrentaron en una segunda vuelta fratricida en donde dos polos totalmente opuestos le hacían todo tipo de ofertas electorales al pueblo peruano. Resultó electo el chotano Pedro Castillo Terrones, que reitero, llegó a la presidencia con un discurso muy divisionista, muy progresista y que de por sí no caía bien en una buena parte de la sociedad. Pedro Castillo no pudo cumplir con muchas de esas ofertas que había prometido por diversas razones. Número uno, no tenía mayoría absoluta en el Congreso, todo lo contrario. Él y su partido eran minoría, aunque él trató en el devenir de su gestión de buscar el favor de múltiples asambleístas del partido Perú Posible. Pero además de eso, múltiples escándalos de corrupción denunciados y confesados por personas de su propio entorno fueron erosionando la figura de Pedro Castillo. Pero además la situación socioeconómica del país no ayudó y los hierros que a nivel internacional cometió, uno de esos fue al decir que Chile tenía derecho al mar, Bolivia tenía derecho al mar, algo con el que Perú ha venido discutiendo, algo con que Perú ha venido discutiendo con Bolivia desde hace muchos años y que ha sido objeto de múltiples controversias internacionales. Todos esos escándalos de corrupción dieron al traste con la vacancia por incapacidad eh, moral para gobernar y en consecuencia asumió la vicepresidenta, la señora Dina Boluarte. Dina Boluarte, que también es de corte izquierdista, pero tras tener diferencias en cuanto al manejo del gobierno con Pedro Castillo, se distanció de este y se acercó un poco más a los grupos moderados. Y eso es lo que se ha visto durante este año de gobierno. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando en la actualidad? Al llegar Dina Boluarte o al asumir Dina Boluarte como presidenta de la República, se encontró con una serie de manifestaciones violentas propiciadas
vamos a decir supuestamente, por los grupos de izquierda que apoyaban a Pedro Castillo y a Vladimir Cerrón. Movimientos muy violentos que propiciaron destrozos, muertes, en fin. El gobierno, como respuesta a eso, literalmente lanzó su poderío militar a las calles. Y algunos de estos casos, algunos eh, de estos efectivos, al parecer, cometieron excesos. Excesos que durante varios meses parte de la sociedad peruana ha pedido sean sancionados. ¿Qué pasa? Que parte fundamental de, de lo que pasó y lo que sigue pasando a nivel judicial con Pedro Castillo es la Fiscalía General de la Nación, que está presidida por la magistrada Patricia Benavides. Patricia Benavides se mostró fuerte en relación a no acatar las órdenes que le había dado, no que le había dado, sino que le había sugerido Pedro Castillo al momento de tratar de darle el golpe de Estado al Congreso peruano, sino que también ha sido muy diligente, muy activa para procesar a Castillo y a toda una serie de personas que eran parte fundamental de su gobierno y de los destrozos que hizo. Pero resulta que la fiscal Patricia Benavides ahora está enfrentando a un grupo de fiscales que la están acusando de obstaculizar las acciones judiciales en contra de ciertas personas. Ese grupo de fiscales está liderada por Marita Barreto. Marita Barreto es la coordinadora de la Fiscalía General de la Nación y prácticamente la segunda al mando en cuanto a la persecución de la corrupción administrativa. Esta señora, junto con un grupo de fiscales, se ha querellado ha iniciado investigaciones en contra de la fiscal titular Patricia Benavides. Como retaliación, Benavides ha dispuesto la desvinculación de Marita Barreto, muchos dicen que de manera ilegal, yo lo creo así, y del grupo de fiscales que ha remetido en contra de ella. Pero además de todo esto, la fiscal Patricia Benavides ha iniciado acciones penales en contra de nada más y nada menos que de la presidenta Dina Boluarte, por supuestamente no haber hecho lo necesario para evitar los excesos que se cometieron supuestamente en esos días de múltiples protestas. Pero además de todo esto, como si fuera poco, un fallo del Tribunal Supremo de Justicia del Perú emitió una sentencia indicando que debía salir en libertad, puesto que debía aplicarse el indulto aplicado en el 2018, por el señor Pedro Pablo Kuczynski, indulto que posteriormente fue declarado nulo por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pues bueno, el Supremo vuelve y falla al respecto y vuelve e indica que este hombre debe salir en libertad, aunque ahora se está indicando que esa decisión del Supremo es nulo, de nulidad absoluta.
Entonces, con todo esto, lo que se está viviendo en el Perú es un verdadero y absoluto desastre a nivel político e institucional, puesto que este enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y la Fiscalía General de la Nación no hace más que destruir la poca credibilidad que las instituciones peruanas tienen en este momento. En el caso muy específico de la fiscal Patricia Benavides, tenía el respaldo de una muy buena parte de la población, porque la mayoría del pueblo peruano estaba de acuerdo, estuvo de acuerdo con las actuaciones en contra del chotano Pedro Castillo y de sus funcionarios. Sin embargo, al ver cómo ha actuado en contra de la fiscal Marita Barreto, que también, bueno, al día de hoy goza de mucha popularidad en la sociedad peruana, pues esto sin lugar a dudas ha afectado su nivel de credibilidad y con ella la credibilidad del órgano persecutor de la justicia peruana. Y ni hablar con el caso de la señora Dina Boluarte, que de por sí llegó al gobierno con poco poder político y se ha podido mantener, entre otras cosas, por haber podido sortear los intereses de las diferentes bancadas del Congreso peruano. Ella tiene la obligación legal de poder poner fecha pronto para las próximas elecciones generales. Algo que por el momento, no se ve que sea previsible. Ojalá podamos ver que el Perú pueda salir bien de esta situación, pero esto es un ejemplo del por qué nosotros no debemos apostar a la destrucción del sistema de partidos, puesto que si no hay partidos políticos fuertes, podemos degenerar en una situación política de consecuencias imprevisibles. Perú es una de esas consecuencias, está sufriendo esa consecuencia. En Perú literalmente no hay partidos políticos, hay movimientos políticos y hay líderes políticos fugaces, no estables, no con un peso determinado para que la sociedad los vea como líderes de verdad. Y los pocos líderes que hay están mucho más que cuestionados, como el caso de Keiko Fujimori. Vamos a ver qué va a pasar en ese sentido. Por otro lado, tenemos el caso de Venezuela. Venezuela está disputando con la Guyana Británica parte del territorio de ese país, lo que se denomina, lo que se llama el Esequibo, que representa alrededor del 66% del total del territorio de Guyana. Y eso lo hablamos en un podcast anterior. Ayer el presidente venezolano Nicolás Maduro, habiendo convocado previamente un referéndum, lo llevó a cabo. Y lo llevó a cabo de manera magistral desde el punto de vista de los intereses del gobierno venezolano, puesto que fue una jugada magistral, se puede decir. Nicolás Maduro y el chavismo debe convocar a elecciones generales para el año 2024. Para eso debe asegurarse de tener las condiciones necesarias para que se puedan realizar esas elecciones y sean mínimamente creíbles, puesto que el gobierno está buscando que los Estados Unidos le levanten
las sanciones económicas que tienen en contra de Venezuela desde hace alrededor de 5 años. Esto ellos no han podido lograrlo porque hay una serie de cosas que le ha pedido a Estados Unidos que ellos no han hecho, como es el tema de esclarecer todo lo relacionado a las personas inhabilitadas políticamente por el gobierno venezolano y que pudiesen ser un serio peligro para ellos en una contienda electoral. Sin embargo, si ellos pueden hacer alzar el fervor nacionalista, el orgullo patrio, no hay dudas de que esto le está generando y le va a seguir generando muchos réditos políticos. Y eso es lo que ha hecho Nicolás Maduro con este referéndum. Obviamente, no importa el país que sea, no importa el ciudadano del país que sea, en su grandísima mayoría, en situaciones como estas, en donde realmente hay argumentos sociales, políticos e históricos para usted reclamar algo que entiende es de su propiedad, en este caso el Esequibo, pues evidentemente la mayoría de venezolanos iban a votar por el sí. La grandísima mayoría y probablemente aquellos muchos que están de acuerdo con esto, pero que quizás no quisieron darle ese voto de respaldo al gobierno venezolano, lo más probable es que no fueran a votar, pero no fueron a votar por el no. Y lo que ocurrió es que ciertamente el sí, según datos oficiales, ganó de manera abrumadora, ganándose un crédito político en este sentido, el gobierno de Nicolás Maduro. Esto es independientemente de que técnicamente tengan argumentos o no para pelear por el Esequibo. La verdad que hay que darle mucho seguimiento a toda esta situación, puesto que pudiese degenerar en una guerra en el Caribe, una guerra entre Guyana y Venezuela. Evidentemente, si nos vamos a poderío económico, Venezuela es un país de los mejores armados de toda Latinoamérica. Guyana es un país pequeño, pequeñito. Sin embargo, tiene detrás aliados importantes, muy importantes que le pudiesen hacer la contra. Realmente yo no creo que esto vaya a ocurrir. No me parece. Acá el gobierno venezolano busca dos cosas. Número uno, poder usufructuar por lo menos parte de esos acuíferos petrolíferos que han sido encontrados en el Esequibo. Y número dos, ganar tiempo con relación a las elecciones del 2024. Exacerbar ese fervor nacionalista, hacer que puedan tener unas elecciones creíbles para la comunidad internacional y ya a partir de ahí entonces ver qué va a pasar. Yo no creo que a Venezuela, ni creo que lo esté pensando en este momento, Nicolás Maduro, le convenga irse a una guerra. A nivel internacional no van a salir favorecidos. No creo que las sanciones de los Estados Unidos, por más demócratas que sean, vayan a ceder en caso de que esto ocurra. Así que yo pienso que esto es más bien un mecanismo de presión para conseguir algo de esos acuíferos petrolíferos, conseguir que puedan tener acceso, con esto ejercer un mayor nivel de presión para que los Estados Unidos cedan con sus sanciones, al mismo tiempo entonces tener
una mayor garantía de que para el 2024 en las elecciones se tenga una percepción de que las mismas serán libres y soberanas. Entonces con esto le damos punto final a esta edición de Metrópolis Social, no sin antes recordarles que se suscriban a nuestro canal Metrópolis Social, denle clic a la campanita, comenten y compartan si les gusta nuestro contenido. Será pues hasta la próxima entrega. Bye bye.